¿Cómo les va? Buenas tardes de forma oficial. La verdad que es un privilegio estar acá en Garufa con toda la historia que tiene Garufa por lo que recién nos contaron. Gracias a toda la gente que se vino con distintas sensibilidades y proximidades con los distintos espacios que estamos constituyendo este Frente Amplio por la Soberanía, que es una hermosísima esperanza de cara al futuro próximo, ¿no? Nosotros lo que venimos a presentar, como ustedes verán, es el libro, creo que es el número 100 que he escrito. Ustedes me dirán, ¿es verdad que escribiste 100 libros? Y dice, sí, es verdad. Pero ¿saben por qué? Porque me echaban como perro de los grandes medios de comunicación. Por mis ideas políticas, porque era delegado de las compañeras y los compañeros de trabajo. Y yo tengo ganado 5 premios Martín Fierro, pero me importaba poco. El tema era que no me podían callar la boca y por eso me echaban. Y como me echaban, tenía que hacer algo. Escribía libros para poder venderlos. Y los vendía en distintos pueblos de la provincia de Santa Fe, yendo por toda la ruta de la provincia en colectivo, igual que ahora. Así conocí la inmensidad de la provincia de Santa Fe. Nos ganamos respeto de muchísima gente. Y nos hacíamos los mangos vendiendo en presentaciones como estas. Hoy lo podemos publicar y editar esto porque sacamos parte del dinero que nos corresponde del fenomenal sueldo que tenemos como diputado provincial, pero lo volcamos con libros que le lleguen a la gente. Nosotros hacemos campaña repartiendo libros, publicamos los libros en la página web para que la gente que no lo pueda comprar lo pueda leer desde allí, porque estamos convencidos que la cabeza se libera con mayor cantidad de información, que la lectura sirve para hacernos libres y que cuando la cabeza es tuya, la cosa va bien. El problema es cuando tu cabeza empieza a responder a los intereses de otra persona. Por eso, nosotros hacemos libros, repartimos libros. Y la verdad que es una gran alegría. Es una historia casi en tono personal, y entonces nos entramos a pensar cómo pensar los 40 años de democracia. Toda la vida nosotros hicimos radio, entonces lo primero que pensé como un método para un gran programa de radio por los 40 años de democracia, que además habría que decir cuándo sería el día del programa de radio. ¿Sería el 30 de octubre, cuando se votó el 30 de octubre del 83? ¿Sería el 10 de diciembre, cuando Alfonsín asume como primer presidente de la salida de la dictadura? Pero eso también le ha servido como excusa a muchas escuelas en distintos lugares para no hablar de los 40 años de democracia, como si fuera una cosa que pasa todos los días, tener 40 años de democracia. Y la verdad que lamentamos mucho que el Ministerio de Educación no piense a los 40 años de democracia como un debate permanente durante todo este año. Entonces nosotros lo pensamos así. Primero, me hice una listita de 40 temas musicales. Si yo haría un programa especial de radio, lo miro a Santiago porque siempre hizo radio, entonces 40 temas musicales que sintetizan la democracia. En esos 40 temas musicales, ¿cuál es mi idea? No solamente compartirlo a través de la radio, sino que se compartan en las escuelas para discutir lo que dice cada una de las letras, para ver cómo fueron cambiando los ritmos de la música, porque empezamos, por ejemplo, de un León Gieco o de María Elena Walsh y terminamos con Elegante. En ese viaje de los 40 años cambió el ritmo y cambiaron las letras. Después cada uno sabe si es para bien, para mal, con qué nos quedamos, si el reggaetón tiene que ver con aquel rock nacional del 83 o no, pero lo cierto es que la música de por sí ya te ofrece algo que todo el mundo puede compartir. ¿Cuáles son los temas musicales que más les gustó? A cada una de ustedes, a cada uno de nosotros ya nos da una particularidad de cómo vivimos ese momento cuando el tema musical nos impactó. Entonces, ese es el primer registro. Hice primero un registro de 40 músicas, 40 canciones que para mí tienen que ver con la historia de la democracia. Y después fui ubicando la fecha que se hacían esas letras, vinculándolo con la historia política del país. A lo que le sumé los discursos inaugurales de los presidentes y las presidentas elegidos por el pueblo. Y acá está la primera sorpresa. ¿Cuántos presidentes y presidentas creen que fueron elegidas por el pueblo argentino en estos 40 años de democracia? Solamente 7. 7. Hubo una época en donde tuvimos 5 presidentes en menos de 3 meses, pero que no fueron elegidos por el pueblo, sino que eran sucesiones de instituciones como la Cámara de Diputados, el Senado e incluso la Corte Suprema de Justicia decían quiénes eran esos presidentes. Fue la época del 2001.
pensemos que hay generaciones que están directamente vinculadas con un acontecimiento de la historia. Por ejemplo, decía Gary, la época en donde empiezan a rondar las plazas, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por eso para mí el símbolo de parir la democracia es el pañuelo blanco, porque es el símbolo de la resistencia y también la construcción de la democracia. Las hijas y los hijos desaparecidos de las madres eran hijas e hijos de un hecho que fue el año 69. ¿Qué pasó en el 69? Habían pasado los rosariazos y el cordobazo. Eran las hijas y los hijos del rosariazo y del cordobazo, es decir, la construcción del socialismo, la idea de la revolución, una idea que garantizaba la posibilidad de ser felices a todas las personas. Entonces, como hijas y hijos del 69, querían hacer la revolución. El poder económico movilizó los hilos del poder político porque tuvo terror el poder económico de que se produjera la revolución, y como el poder económico tuvo terror, generó el terrorismo de Estado. 24 de marzo del 76, la dictadura más sangrienta y la salida hacia la democracia. Entonces a mí se me ocurrió que el tema musical, para mí, simbólico de la democracia, era Como la cigarra, un tema musical hermoso de María Elena Walsh, que cantaba maravillosamente bien la negra Mercedes Sosa, que recién me contaba una anécdota cuando vino Mercedes Sosa acá a Cañada Rosquín, que es maravilloso. Le tocan la puerta y es Mercedes Sosa, no lo podés creer. Pero esto pasó acá, en Cañada Rosquín. Lo cierto es que vos cuando decís Como la cigarra, ¿por qué? Porque Como la cigarra dice en una parte de su poesía como sobreviviente que vuelve de la guerra. Entonces inmediatamente uno piensa, claro, el 83, la apertura democrática, tiene que ver con la derrota del ejército en Malvinas. Yo soy de esa generación. Vieron como yo les decía, hijas e hijos del 69, yo soy hijo del hecho político que fue Malvinas, construcción de democracia. Y dice además María Elena Walsh allí, tantas veces desaparecí. Entonces uno dice, claro, hace referencia a las desaparecidas y a los desaparecidos de la dictadura. Y no, cuando empiezo a investigar el origen de las canciones, resulta que María Elena Walsh escribió esa canción en 1972, 11 años antes que la democracia. Y vos decís, mirá la maravilla de la poesía del artista, y cómo ya hablaba de desaparecidos, cómo hablaba ya de guerras que después las tuvimos. Es impresionante. Entonces yo voy registrando eso y voy registrando otra cosa. Lo que dijeron las presidentas y los presidentes cuando asumieron. Entonces yo lo que siempre digo como ejercicio en esta cuestión de este libro, que cada una de ustedes, que cada uno de nosotros, tenemos el registro de lo que dijeron algunos presidentes. Por ejemplo, primer presidente de la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Cuál era la promesa de Alfonsín de campaña? Con la democracia se come, se educa, se cura, se trabaja. ¿Se acuerdan? Eso era lo que decía Alfonsín en el 83. Tal vez uno podría arrancar por allí y dejarlo allí, porque uno podría decir eso es lo que decía Alfonsín como primer presidente de la democracia 40 años después. Es cierto que con la democracia se come, se educa, se cura y se trabaja, y ahí empiezas a tapalear, porque ¿qué respuesta tenés a eso? Tener distintas respuestas, cada una de ustedes tiene una respuesta sobre eso, sobre cómo está laburando, cómo está cuidándose. Me parece que allí empieza también un buen desafío. Y Alfonsín llegó con esa impronta, pero de pronto, a partir de 1987, se da un acuerdo con una sigla que está presente en los 40 años de democracia, FMI, Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ese momento, los sueños del alfonsinismo empiezan a quebrarse porque viene el ajuste contra los pueblos, con el pueblo trabajador, con los trabajadores. Vienen 14 paros que hacen una histórica sigla también, yo no sé bien dónde está, pero la sigla era CGT, Confederación General del Trabajo. Pero lo cierto es que ahí empieza a caerse todo esto, vienen los levantamientos carapintadas de aquellos militares que no querían ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad, y otra frase famosa de Alfonsín en la Semana Pascua de 1986 cuando dice: la casa está, felices Pascuas, la casa está nueva. Eso es impresionante. Vienen las leyes del perdón, primero punto final, después obediencia debida, y después Menem, el presidente que lo sigue, el indulto.
Sale Alfonsín por cuestión anticipada, la inflación galopante de más del 500%, hiperinflación se decía en aquel momento, y entonces viene el candidato del peronismo que nos hace creer que es Juan Facundo Quiroga, porque viene con la selva en su cabeza, como decía Sarmiento cuando hizo esa maravillosa obra que es el Facundo, y Menem dice, revolución productiva, salariazo, yo vengo a darle felicidad a los chicos ricos que tienen tristezas y a los chicos pobres que no tienen que comer. Y viene con la facción de Facundo Quiroga, la revolución del interior. Y Menem lo primero que hace es, se rasura todo eso, y el ministro de Economía es de uno de los grupos que maneja la economía argentina desde hace mucho tiempo, que se llama Bunquibor. Al diablo la revolución productiva, al diablo el salariazo. Claramente una respuesta que tenía que ser nacional y popular, recuperación del Estado, recuperación de las riquezas, y viene Alberto Fernández. Y Alberto Fernández empieza con lo que significó la pandemia. Secretaría de Salud no sirve, tiene que haber un Ministerio de Salud, Cultura tiene que ser, está bien eso que hace, la respuesta con la pandemia, pero empieza a aparecer uno de los problemas fundamentales. La principal empresa exportadora de la Argentina, de acá de la provincia de Santa Fe, Vicentín, se fugan 17 directivos de Vicentín, 791 millones de dólares y se lo ponen en el bolsillo. Y el presidente de la Nación que dice, bueno, vamos a hacer una expropiación de Vicentín para recuperarlo para el pueblo argentino. La idea era buena, porque era recuperar la principal empresa del principal comercio que tiene la Argentina, que es el comercio exterior de granos, para el pueblo argentino. Sale la famosa movilización Todos Somos Vicentín, 20 de junio de 2020, y el presidente de la Nación, en lugar de ir para adelante, va para atrás. Y cuando va para atrás, impunidad para los delincuentes guante blanco, y a los 3 meses vuelve a privatizar el río Paraná. En eso que ustedes habrán escuchado hablar, que se llama Hidrovía, que en realidad es el nombre de una empresa. Ahí también reprivatiza el río Paraná. ¿Por qué es importante el río Paraná? Porque se van 20.000 millones de dólares por acá. Y no le queda un peso al pueblo de la provincia de Santa Fe, no le queda un peso al pueblo de la Argentina. Por eso es importante recuperar el río Paraná para nosotros. El presidente, que supuestamente iba a recuperar eso, dice no, se lo damos a empresas internacionales. Y ahora, el actual ministro de Economía, Massa, renegocia con China. Vieron que ahora pagamos en yuanes, y no solamente en dólares, sino que pagamos en yuanes. Renegocia con China el pago de la deuda externa, diciendo entre otras cosas que al río Paraná se lo van a dar a los chinos. Si ya teníamos problemas con los yanquis en el río Paraná, ahora con los chinos, capaz que se haga una guerra en el Paraná entre chinos y estadounidenses y cartón lleno. No está lejos que eso pase, dicho sea de paso. Nosotros en Cañada Rosquín, que fue a nivel nacional también y departamental, porque hizo ruido en ese momento muchísimo, tuvimos 2 quiebres históricos donde fuimos muy protagonistas. El pueblo se unió, salió de la calle para luchar contra una injusticia muy grande. En su momento fue el cierre de la fábrica de jabones de Cañada Rosquín, y en ese momento era Sajid, ahora es fábrica recuperada, cooperativa jabonera, una fábrica de muchísimos años en la localidad, vaciada por sus antiguos dueños. Se presenta la quiebra, los compañeros trabajadores se ponen de acuerdo y empiezan a luchar hasta que, por distintos mecanismos, entienden lo que podían formar una cooperativa y hacerse cargo de ellos mismos. Tenemos un compañero acá, que está todavía, fue parte de esa lucha y aún es socio trabajando en la cooperativa. Y eso era, algunas compañeras acá más grandes se acuerdan, sonaba la sirena de la fábrica y todos salíamos en bicicleta, caminando a pie. El chino y el calamarón fue en ese momento del canal a cubrir porque algo estaba pasando, nos volvábamos todos al pueblo, cortamos el 34, fue muy grande y se ganó esa lucha porque fuimos a San Jorge, teníamos un juzgado para que le dieran las primeras posibilidades. Ahora ya son propietarios. 266 son ahora. ¿Cuántos socios son ahora? 45. 47 ahora dueños de la cooperativa jabonera que está exportando, muy bien, que era un éxito tremendo. Eso fue, ahí fuimos Cañada Rosquín, todo el pueblo, por lo menos la gran mayoría que hemos participado, por protagonistas.
Y otro quiebre histórico muy importante fue, después del femicidio, que en ese momento ni siquiera se mencionaba la palabra, de Alejandra Cuño, la directora de la Escuela del 68. Hizo un quiebre en toda la sociedad, no solamente en el departamento de San Martín, sino que de Rosario hasta pasando Rafaela, no había organizaciones de mujeres, no había movimiento de mujeres, no se hablaba de violencia de género, ni de lo que esto implicaba, y a raíz de lo de Ale, nosotras también comenzamos a juntarnos 4 o 5 primero. En ese momento ya habíamos vuelto a militar en el del sur, estaban las Juanas naciendo también, y fuimos hijas también las Humalá de Fernanda Roschini del departamento de San Martín, de ese hecho trágico que nos fue pariendo también en esta concientización social y también hemos ido modificando socialmente y hemos sido protagonistas de un cambio, por ejemplo, las creaciones de áreas específicas que no existían en ese momento para abordaje y ahora tenemos mal que mal, está funcionando todo medianamente bien contra la realidad, ¿no? Así que ahí sí no hemos sido consumidores, hemos sido protagonistas, porque no nos dejamos influenciar en ningún momento y salimos a discutir fuertemente, como lo seguimos haciendo ahora, con otras temáticas, salimos a discutir y a pelear no solo por nuestros derechos, sino por lo que nos quieren imponer para beneficio de unos pocos. Como lo que planteamos desde el Frente Amplio por la Soberanía, y bien lo decía Carlos recién, que nos impongan un pensamiento de afuera implica que no podamos tener criterio propio. El pensamiento crítico que es tan importante en la defensa de nuestros intereses, de nuestros derechos y de nuestra soberanía. Muchísimas gracias.